Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la época oscura de Grecia y también de sus diferentes etapas: el periodo submicénico, el periodo protogeométrico y el periodo geométrico. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La época oscura de Grecia es una etapa de tiempo dentro de la historia de este país que abarca desde el año 1200 a.C. y va hasta el año 1100 a.C. Esta época comienza con el colapso de la civilización micénica y finaliza en el siglo VIII a.C., cuando comienza la época arcaica de Grecia. A nivel general, se desconoce cuáles fueron los acontecimientos que sucedieron en este periodo, de ahí proviene su nombre. También se señala a este tiempo como una época de decadencia y también de retroceso cultural de la civilización griega, pero debido a la falta de documentos, esto no se puede asegurar de manera total, teniendo en cuenta que después de esta época oscura van a surgir las polis, que eran las ciudades-estado griegas, y de ahí en adelante Grecia se va a levantar como una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. En esta época sucede un acontecimiento importante y es el reemplazo paulatino de el bronce por el hierro. Resulta que las civilizaciones anteriores a la época oscura, como lo fue la civilización micénica en la Grecia continental y la civilización minoica en la isla de Creta, utilizaban principalmente el bronce. Pero en esta época este metal va a ser sustituido por el hierro, el cual va a llegar al territorio de la mano de los dorios provenientes de los Balcanes, y a quienes se les responsabiliza de la caída de la civilización micénica, aunque este punto permanece en debate, y también por parte de los pueblos del mar, los cuales atacaban y destruían poblaciones costeras, dejando un rastro de destrucción. Entonces, se sabe que ambos pueblos, dorios y los pueblos del mar, empleaban principalmente el hierro. Por lo tanto, se les señala como los responsables de comenzar la Edad Oscura en Grecia y también en la región del Mediterráneo oriental. Como de este tiempo carece evidencia material o también documental que permitan reconstruir los hechos sucedidos, los arqueólogos han estudiado los restos de cerámica, ya que estos sí se encuentran dispersos por todo el territorio griego, siendo los principales los que se han encontrado en la región del Ática. En este mapa podemos ver la región señalada con el recuadro. Si bien la cerámica que se ha encontrado en el Ática es distinta de la que se ha encontrado en otros puntos de Grecia, la cerámica se utiliza como el principal método de estudio para tratar de reorganizar el rompecabezas de lo que fue esta época, ya que aparte de la cerámica no hay más restos materiales que puedan ser estudiados. Lo particular de la cerámica se encuentra en el hecho de que fue fabricada de manera desigual en los diferentes puntos de Grecia, es decir, se utilizaron técnicas diferentes. De esta manera
se ha podido establecer si hay una continuidad o no con las civilizaciones anteriores, como es el caso de la civilización micénica, la cual también tenía un tipo de cerámica especial. Entonces, estudiando los restos cerámicos, se ha podido determinar si ha habido una continuidad de los pueblos que habitaron la época oscura con las civilizaciones anteriores y si esta continuidad más adelante derivó en nuevos diseños artísticos. Por lo tanto, el estudio del arte de esta época oscura ha sido muy importante para tratar de reorganizar los hechos que sucedieron en este periodo, no únicamente con la cerámica, sino también con lo que refiere a la arquitectura y también pues con la escultura, ¿no? La cual, si bien en esta época fue poca, sí se han encontrado restos de pequeñas esculturas como lo es por ejemplo el centauro de Lefkandi. Esta época oscura, de acuerdo al estudio cerámico, se divide en tres etapas. La primera es el periodo submicénico. El segundo es el periodo protogeométrico y el tercero es el periodo geométrico. Este último periodo tiene unos subgrupos más pequeños y al mismo tiempo pues más detallados. Vamos a comenzar con la primera etapa, la cual es el periodo submicénico. En este tiempo, la fabricación de la cerámica continuó el modelo de la civilización micénica, pero de una manera mucho más simple. La decoración a mano incluía líneas verticales, horizontales, ondulares o semicírculos. Generalmente la cerámica era de un color claro y las líneas eran de un color más oscuro, como lo podemos ver en esta imagen. La siguiente etapa fue el periodo protogeométrico, en el cual sucedió un importante avance en la cerámica, ya que en la etapa anterior la cerámica se fabricaba a mano. En cambio, en este tiempo aparece lo que es el torno de alfarería, hay una mejora en lo que son los hornos, aparece el compás geométrico y también el pincel múltiple. De esta manera la cerámica es mejorada. Al mismo tiempo, su diseño ya pasa a ser totalmente geométrico, con líneas rectas y paralelas. También sucede una mejora en los barnices y al mismo tiempo la decoración de la cerámica se sitúa en su parte central, como lo podemos ver en esta imagen. La última etapa de esta época es el periodo geométrico, el cual abarca del año 900 a.C. al año 700 a.C. En este tiempo, la cerámica adquiere un modelo y una función diferente, ya que principalmente sin fondo, como el que podemos ver en esta imagen, y principalmente se utilizó en contextos funerarios. Este tipo de cerámica geométrica presenta una particularidad y es que este tipo de cerámica sí se difundió por todo el territorio griego. Esta etapa se divide en tres periodos, que son el geométrico antiguo, el geométrico medio
y el geométrico tardío. Durante el periodo geométrico a nivel general, la decoración de la cerámica continuó el mismo patrón de utilizar líneas rectas y paralelas, pero en este tiempo destaca el hecho de que se empezó a emplear también la representación de personas, animales y también diversos símbolos, como por ejemplo las esvásticas. La parte superior de la cerámica empezó a ser tapada con pomos con formas de caballo, similares a los que se utilizaban en los píxies, que eran recipientes que se utilizaban en la antigüedad para guardar diferentes productos. En esta época también se fabricaron los primeros cántaros para beber, los cuales anteriormente no los había. El arte decorativo de la cerámica ya se utilizó en toda la cerámica a nivel general, es decir, ya completamente era decorada. Por ejemplo, en esta imagen podemos encontrar ese tipo de arte geométrico. Aquí, por ejemplo, podemos ver que narra un acontecimiento que parece ser un funeral. En la parte inferior se pueden ver a las personas que acompañan el funeral o que directamente están llevando al difunto. También podemos ver en la parte izquierda las representaciones de animales como lo son los caballos. Y en esta parte inferior derecha podemos encontrar símbolos. Entonces todo este tipo de arte básicamente cuenta una historia y es lo que podemos ver reflejado en la cerámica del periodo geométrico. Y este tipo de arte de la cerámica que cuenta una historia y también pues el estilo artístico va a influenciar más adelante el arte griego posterior. Durante la Edad Oscura como tal no se desarrolló mucho lo que fue la escultura. Aún así se fabricaban pequeñas figurillas que podían ser de barro, de cerámica o de bronce, las cuales representaban a guerreros o a diferentes divinidades. De esta manera destaca el centauro de Lefkandi, que podemos ver en esta imagen, el cual fue encontrado en la localidad griega que lleva el mismo nombre. Allí se encontró un gran cementerio grupal, que no se sabe realmente si era un cementerio grupal o si era el cementerio de un rey o de un príncipe de esta época, el cual, aparte de contener esta figura de este centauro, también contenía restos de caballos, armas, cerámica y otros elementos. En este punto es importante señalar un hecho, y es que el cementerio de Lefkandi es muy similar al enterramiento que cuenta la Ilíada, obra de Homero, el cual pues se menciona que Patroclo fue enterrado en un sistema que contenía objetos muy similares a los hallados en el cementerio de Lefkandi. En esta época también cabe destacar que fue cuando vivió Homero, este personaje, el cual no se sabe si fue una persona histórica real o si se trató de varios aedos o poetas griegos a los cuales pues a nivel general se les puso el nombre de Homero. En todo caso, en esta época oscura se presume que vivió Homero y Hesíodo, los cuales, por medio de sus obras literarias,
dieron origen a los dioses olímpicos y también de cierta manera unificaron la cultura griega, la cual muy probablemente en este tiempo era bastante dispar a lo largo del territorio. Aparte de esto, en lo que tiene que ver con la arquitectura, continuó también los viejos sistemas anteriores, ¿no? Como por ejemplo los megarones, que eran pues amplios patios que también tenían altares, y los propileos, que eran básicamente entradas monumentales. Pero la diferencia de los megarones y los propileos de este tiempo es que son mucho más pobres en el trabajo en comparación con los modelos que habían anteriormente en tiempos de la civilización minoica y de la civilización micénica. A nivel político, se cree que en esta época, pues el territorio griego estaba regido por reyes y caudillos guerreros, los cuales paulatinamente fueron reemplazados por una aristocracia al tiempo que evolucionaban los sistemas de organización social y cultural. Como mencionaba anteriormente, el bronce fue reemplazado por el hierro debido a su bajo coste y también debido a su disponibilidad local. Finalmente, después de este periodo, van a comenzar a construirse o a aparecer las primeras polis o lo que son las ciudades-estado griegas. Y va a ser en este punto en el cual Grecia se va a levantar como una poderosa nación, o más bien civilización o cultura, que pues va a extender lo que va a ser el comercio, va a desarrollar la cultura, la arquitectura, la filosofía, la ciencia, entre otros aspectos que van a dar origen a la civilización occidental y por lo tanto va a influir en el desarrollo posterior de la historia de Europa. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Así que nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.